Tengan ustedes una feliz noche, agradecido por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes, a todas las personas nuevas que están en el lugar, en este lugar, que alguien los invitó, un familiar, un amigo, una mamá, un papá, un vecino. Déjeme decirle que usted está muy bien rodeado de amigos, de familiares, porque el que lo invitó es porque se preocupa por usted, le ama tanto que no quiere solamente disfrutar de lo que Dios ha hecho con él, sino que también quiere compartirlo con usted. Quiero agradecer, antes de comenzar, aquí hay un equipo humano logístico tremendo. Usted llegó, se acomodó, escuchó la música, el sonido, pero detrás de esto hay gente que transportó sillas, movió cables, sudó, se esforzó, limpió el lugar, hace toda la logística, que pagó, sacó un recurso para que todo esto fuera posible, la tarima, en fin. A todo ese equipo hermoso de servidores, gracias. Ahí en el anonimato, gracias, muchas gracias. A ellos son liderados por el equipo de pastores que han pasado aquí al frente. Si usted no los conocía, los que han estado pasando hacen parte, no solo ellos, pero ellos hacen parte de ese equipo. Ellos se hacen llamar la Unidad de Pastores de Santander, de Iglesias de Santander, UPS. Así que a todos ellos, a su coordinador, al líder, al presidente, al pastor Jesús Díaz y a todos los demás, de verdad muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Denle un fuerte aplauso a Dios por la vida de ellos. Les honramos. Y mire, quiero contarle una historia para entrar en materia. En toda buena película siempre hay un malo. Toda buena película tiene que tener un buen malo. Si el malo es medio flojo y medio malongo, medio torombolo, la película no funciona. Las mejores películas que usted ve en cine demandan que el malo sea, pero realmente malo. O sea, que asesine, que mate, que arrase, que se lleve por delante al que sea. Y eso entonces hace que la película se vuelva interesante. Ahora, no solamente una muy buena película tiene que tener a un muy malo, a un villano ejemplar, de esos villanos que sobresalen por su maldad, sino que también tiene que tener al final que el malo pague. Porque si el malo se sale con la suya, el malo viola, mata, roba, asesina, secuestra al bueno, se tira a la familia y termina triunfando, queda como un sinsabor, ¿no? El malo tiene que pagar para que la película sea buena, para que merezca uno y diga, oiga, qué peliculaza. Y ojalá que lo estripen, que lo acaben. Estos días veía con mi hija, tengo una hija muy chiquita, de 8 años. Recuerdo que veíamos una película donde a la muchacha viaja a París, creo que se llama Taken o algo así, o Búsqueda Implacable o Venganza Implacable. Y la muchacha viaja a París, la niña, y su papá es tremendo escolta y exagente de la policía, y se va hasta París, y allá la secuestran, la quieren prostituir, y este hombre llega y arrasa con el perro, con el gato, como dice, con el niño de la perra, levanta a todo el mundo y los acaba, los mata, les corta el cuello, y uno se emociona y dice, así tenía que ser, pues, bien muertos por bandidos. Y yo que tenía a mi hija, yo decía, pues no sé si haría lo mismo, pero bien hecho, para que afinen. Una buena película necesita un buen malo, y ojalá que el final del malo sea el peor posible, para que pague por sus fechorías. Y cuando voy a la Biblia, déjeme hablarle de la Biblia, que no voy a hablarle de películas, sino cuando voy a la Biblia, hay un malo. ¿Sabe que hay uno? Hay varios malos, la verdad. En la Biblia hay varios historias de varios malos, pero hay uno particularmente que llama mucho mi atención. Este desgraciado, porque es bien malo, es bien malo. Es conocido en el bajo mundo del AMPA y de los malos de la Biblia como el traicionero, el vendehermanos, un hombre que abusaba de mujeres, las usaba y las tiraba. Es un personaje particular, un tipo súper traicionero con su papá,
tipo que un corazón duro, duro, de esa gente con un corazón malo, pero que malo. Se llamaba Judá. Lo conocemos con el nombre de Judá. Le voy a contar un par de historias de este muchacho. Su papá se llamaba Jacob, tuvo varios hijos. Su esposa, la que él amaba, se casó con una esposa que él amaba y ella era estéril, no le podía dar hijos. Así que tuvo otras mujeres para poder tener hijos. Tuvo varias mujeres. Al final de casi 10 hijos, con la mujer que él amaba, su esposa, con la que se enamoró desde el principio, pero que no le podía dar hijos, milagrosamente ella quedó embarazada de 2 muchachos. El primero se llamaba José y el segundo se llamaba Benjamín, el hijo número 11 y el hijo número 12. Papá, como amaba tanto a esta mujer y estos 2 hijos eran de la mujer que él amaba, pues eran sus favoritos. Seguramente no actuó bien papá, no lo voy a juzgar. ¿Quién como papá no se ha equivocado? Pero este hombre, Judá me refiero, cuando vio que papá tenía un afecto especial, sobre todo por José, decidió hacerle la vida cuadritos a José. No le era suficiente montársela, fastidiarlo, matonearlo, sino que en una oportunidad que dio papaya, su hermano, porque eran hermanos del mismo papá, José, dice que Judá planeó con sus hermanos hacerle una broma a José. Y le hicieron creer el cuento que lo iban a matar. Entonces usted encuentra en la Biblia y dice todo, vamos a matar a este muchacho, y lo agarran y lo meten en un pozo. Y pobre José gritaba porque era un niño. Dice la Biblia que tenía aproximadamente 16, 17 años. Era un joven. Y lo meten a este pozo y sus hermanos se jactaban y se reían y se burlaban, pero sobre todo Judá. Y cuando sus hermanos se descuidaron, ya la broma se hizo como pesada y ya no había como tanta gracia. Sus hermanos se distrajeron y Judá dijo: venga, ¿qué tal si lo vendemos? Pasemos de la broma y quitémonos de encima a este desgraciado. Y pasaron unos mercaderes que compraban esclavos y dijo: yo les voy a vender a este chino. Lo sacó del pozo, dice la Biblia. Judá fue el que hizo eso. Si usted conoce Biblia, estaban todos sus hermanos, pero el que promovió fue Judá. Lo vendió. No solamente lo vendió, sino que cuando llegó su hermano mayor y preguntó: venga, ¿dónde está José? Ya saquémoslo, acabemos la bromita. Judá dijo: no, hermano, la verdad fue que yo lo vendí. Esto no podía quedarse así, la platica es mía. Porque aparte de todo, Judá era ventajoso en la plata. Hacía negocios, tumbaba al que fuera. Sus hermanos se alarmaron y dijeron: ¿y ahora qué le vamos a decir a papá? Esto no era tan así, o sea, era una broma, no lo íbamos a matar, lo metimos a un pozo, el pozo estaba seco. ¿Y usted cómo así que lo vendió? Y como esclavo. Dicen: no, fresco, les tengo la solución. Mira, agarremos la ropa del pelado José, matemos a un cordero, echémosle sangre y digámosle a papá que una fiera lo devoró. Judá fue el que lideró la traición contra su hermano y el engaño contra papá. Un engaño que, entre otras cosas, duró aproximadamente 22 años. Casi nada. 22 años engañando a su propio papá. Dice la Biblia que su papá la pasaba muy mal, sufría por su hijo, se deprimía, pasaba noches de angustia, lo recordaba con nostalgia. Pero el bandido de Judá le importó 5 ver las lágrimas de papá y el sufrimiento. Un mal tipo que merecía que le pasaran cosas malas. Su papá le había dicho que habían unas mujeres con las que él no quería que se casara. Le había dicho a Judá. Y eso fue como que le entró por un oído y ahí mismito corrió a hacer todo lo contrario a lo que papá le había enseñado. Dice también la Biblia que se casó con mujeres de una región que papá no quería que se casaran, de una región de Canaán. Dice que sus hijos, los hijos de Judá, eran de los peores, de los más malvados, al punto que aún sus propios hijos murieron muy jóvenes, fueron muertos. No se nos cuenta cómo, pero murieron.
Ellos estaban casados, sus dos hijos estaban casados, y había una nuera especialmente llamada Tamar. Ella le dijo: venga, la costumbre de la época es que si un hijo muere, usted tiene que entregarme a su otro hijo, yo no puedo quedar viuda. Era la costumbre de la época. Para hacerle corto el cuento, que es largo, aunque le entregó un primer hijo, pero también después murió, dijo: mire, ¿sabe qué? Yo a esta vieja loca no le entrego nada. El no entregarle el hijo era condenar a esa mujer a la pobreza, a la escasez. Era condenar a esa mujer al rechazo general. Y así la dejó. Tamar le salió abeja. Tamar dijo: no, a mí no me golean así. Y Judá tenía una costumbre. Era que en las fechas, cuando había recursos, había plata, en la quincena, el tipo le gustaba ir a las prostitutas. Y como Tamar sabía que Judá frecuentaba cuando le pagaban, pues ella el día de pago fue y se disfrazó de prostituta. Y entonces Judá la vio, no reconoció su rostro, no sabía que era la nuera de uno de sus hijos fallecidos, Así que contrató sus servicios, y ella, a propósito, planeó todo y quedó embarazada. Tiempo después, cuando un día le contaron: oiga, ¿sí sabe que su nuera, la viuda, está embarazada, tiene barriga? Cuando Judá se enteró, el desgraciado esto dijo: hay que matarla, esa cochina sucia. Dijo: de una vez me quito este problemita encima, y mandó a matarla, el desgraciado. Pero cuando le iba a matar, ella se descubrió. Le dijo: mire, yo soy su nuera, yo soy Tamar, y los hijos que tengo fueron suyos. Usted, cuando estaba por allá calentón y pagó la prostituta, era yo, y usted fue la que me hizo estos hijos. Ay, qué pena, muchacho. No, olvídelo, resetéelo. Venga, aquí lo cuadramos en silencio. Y tuvo hijos con su propia nuera. Dale el berraco. Una agonía. Dice que más adelante hizo lo que le antojaba, y era la vergüenza de la casa. Su papá seguía en dolor y no le importó nada. Mal tipo. Pasaron los años, y cuenta la Biblia que en aquella región donde vivía Jacob y sus hijos que le habían quedado, recuerde que José lo habían vendido como esclavo, y allá la estaba pasando mal. Allá incluso terminó en una cárcel injustamente, y comenzó una vida de caos, de tristeza, de tragedia que él no merecía, pero que estaba haciendo y viviendo cosas injustas por culpa de su hermano Judá. A Judá le importaba 5, nunca se preocupó ni en saber ni en arreglar la situación. Ya suficientes problemas tenía en casa. Pero dice la Biblia que una vez hubo hambre en la tierra. Cuando hubo hambre, papá Jacob escuchó que en Egipto había comida de sobra y que estaban vendiendo, así que mandó a Judá y a sus hermanos y les dijo: venga, vayan y compren un par de comidas. Fueron y la compraron cuando llegaron a Egipto, y ellos no sabían que aquel hermano que habían vendido ahora era el gobernador de Egipto. Dios lo había puesto en una posición de autoridad. Después de tropiezos y de vidas y momentos tristes, Dios lo había puesto en un lugar de autoridad. Así que cuando llegaron, hablaron con aquel personaje desconocido para ellos, vestido como egipcio, hablaba como egipcio, parecía un egipcio. Ellos no sabían que era su hermano José. Intentaron comprar alimentos, y cuando José lo reconoció, dice la Biblia, en el contexto cuando usted lo lee, que José ideó un plan para recuperar a su hermano Benjamín. No era que tuviera rencor con sus hermanos, ya de alguna manera lo había dejado pasar. Lo había intentado superar, no se había quedado en el fracaso y en el dolor, y no quería revivir aquellos recuerdos de tristeza y de soledad. No quería enfrentarlos, no quería volver a confrontar, y mucho menos tener que cruzar palabras con el bendito, el desgraciado de Judá. Pero sí quería recuperar a su hermano. ¿Se acuerda que le conté que en la historia él tenía
un hermano menor, se llamaba Benjamín. Así que vio en esta oportunidad de la compra de comida de sus hermanos que no lo reconocían, la excusa perfecta para volver a ver a Benjamín. Y les dijo a ellos: yo les voy a ustedes vender comida, les voy a vender comida, pero algo me dice que ustedes son como unos extranjeros espías. Así que uno de ustedes se va a quedar acá en Egipto como prueba, lo voy a meter en una cárcel y usted se va a quedar aquí en Egipto. Y algo me dice, porque ellos le preguntaron: no somos ningunos espías. Él les preguntó y ellos le dijeron: no somos espías. Le dijo: no les creo, ustedes son espías. Que no somos espías, certifíquemelo, pruébemelo. Me dijo: mire, nuestro papá vive en una región llamada Israel y allá tenemos incluso un hermano menor. Él sí no vino porque papá ese no lo deja salir para ningún lado. Digo: bueno, tráiganme a ese hermano menor que ustedes dicen que tienen en casa. Si lo traen, les creo que no son espías. Pero todo era un plan de José para volver a ver a su hermano. Ellos regresaron a casa. En Egipto se quedó uno llamado Simeón. Le dicen: papá, figúrese que fuimos allá en medio de esta escasez. Le repito, ya han pasado más de 22 años de aquella historia. Y le dicen: papá, allá fuimos a un tipo, nos vendió comida, pero una cosa más rara, dejó preso a Simeón. Y claro, el papá dijo: otro hijo que voy a perder, pero es que ustedes sí no sirven para nada, ole, que ni para hacer un mandado lo hacen bien. Y le dice: mire, papá, la única condición que puso ese tipo raro, un tipo ahí egipcio extraño, era que teníamos que llevar a Benjamín. Si llevábamos a Benjamín, dice que libera a nuestro hermano Simeón. Y papá, desgarrado en lágrimas, les dice: mire, es imposible que yo suelte a Benjamín. La mamá, la mujer que yo amaba, me dejó 2 hijos, ella ya murió. Uno se llamaba José. El día que lo mandé con ustedes, lo devoraron las fieras. Ni sé a dónde está. Y ahora si ustedes llevan a Benjamín y lo pierden, ustedes van a amargar, me van a llevar a la tumba con dolor, con amargura. No, yo no suelto a Benjamín. En aquel instante, dice la historia, que Judá se levantó. Dijo: papá, mira, si no nos dejas llevar a Benjamín, no hay manera de sobrevivir. Judá ya tenía hijos, ya tenía familia. Recuerde que con Tamar tuvo hijos, con la propia nuera, que allá en la violación que tuvo en tema de la prostitución, esta no violación sino la prostitución, le hizo 2 hijos, ya tenía familia. Tus hermanos también tenían familias. Pero en Judá comenzó a brotar algo que durante muchos años nadie lo había visto. Parecía un poquito de arrepentimiento. Judá como que le dijo: papá, mire, créame, confíe en mí. Papá dijo: en usted menos. Usted es la oveja negra de la casa, usted es la agonía de la casa, usted es el escamoso, el Pedro escamoso del barrio. No, usted no confió ni 5. Usted es un bandido, usted es un degenerado. Usted tiene fama de ambicioso, de usurero. Usted tiene fama de infiel, de mentiroso. No, mijo, en usted no confío. Claro, estaba marcado. ¿Quién iba a confiar en Judas? Era el malo de la película, una agonía de personaje. Ahora, pensando en Judá, no sé cuántos bandidos, entiéndame la palabra, cuántos antagonistas de historias están en este lugar. ¿Cuántos personajes que son los malos de la película en su casa, en su familia, en el barrio? Son los malos de la película en el trabajo, en la cuadra. Son la agonía, el pocalucha que llaman, la oveja negra. Y se lo digo con sinceridad, porque yo fui el malo de la película en la historia de mi casa. Yo era un niño relativamente decente. Mis papás se esforzaron para darme lo que podían. No había mucho dinero, pero se esforzaron para darme siempre un plato de comida, para sostenerme, para apoyarme, para ayudarme siendo un niño. Ellos creían en Dios, así que también se esforzaron por enseñarme la palabra desde muy niño. Sin embargo,
Hubo un momento en mi vida, un detonante que llaman. A la edad de 12, 13 años me gustaba jugar mucho al fútbol. Tenía un sueño de niño de algún día ser quizás profesional. Así que me había puesto a averiguar cómo se podía hacer, y la manera era en aquella época, estoy hablándole hace, no sé, casi 30 años atrás, era jugar en equipos y participar en torneos, y ojalá torneos fuera del país, donde habían observadores que miraban a niños de 12, 13, 14 años y se le veían talento, les contrataban y les abrían oportunidades en equipos. Y ese era mi sueño, algún día poder viajar en alguno de estos equipos y que se abriera una oportunidad. Un día yo jugaba en 3 equipos diferentes, a ver en cuál se cuajaba, en cuál daba la cosa. Y un día me comentaron y me avisaron que había un viaje, y justo los 3 viajes con cada equipo se hicieron en el mismo mes. Tenía un viaje acá dentro de Colombia, pero tenía otro en España y tenía otro en Brasil, con cada uno de los equipos. Y yo me ilusioné mucho de niño, era un niño de 12, 13 años feliz. Dije, aquí puede ser la oportunidad, la he guerreado. Con mucho esfuerzo le pedí a mis papás que me apoyaran para este viaje. Hicimos grandes sacrificios y yo tenía en mente, dije, bueno, lo vamos a intentar, algo va a pasar. Y con ese sueño en mi corazón entrené y estaba mentalizado. Sin embargo, 15 días antes del primer viaje, tengo una lesión en mi rodilla derecha. 3 lesiones, la verdad. Se me corre la rótula, se me riega el líquido de los meniscos y tengo un desgarro del ligamento interior. Algo así parecido como lo que sufrió Neymar, que estuve viendo las noticias ayer jugando, y algo así muy parecido. Pero claro, hace 30 años atrás no había la medicina y yo no era Neymar, obviamente, así que no tenía ni la plata para que nadie me atendiera. Así que lo mejor que me pusieron fue unas muletas y una silla de rueda, y me dieron una recuperación de más de año y medio. Mi sueño se frustró, y cuando mi sueño se frustró, a alguien tocaba echarle la culpa. Y el malo de la película para mí, dije, esto es culpa de Dios. Porque ¿a qué mal iba a echar la culpa? Me lesioné solo. Ni siquiera puedo decir que un rival vino y me atacó, sino que yo, intentando, haciendo maromas, bobamente me lesioné. Y dije, esto es culpa de Dios. A alguien tiene que echarle la culpa, ¿no? Pero desafortunadamente llené mi corazón de tanto odio y odio con Dios, que le prometí a Dios que nunca le iba a servir. Nunca ni siquiera le iba a adorar. Nunca iba a ir a una iglesia. Nunca iba a coger un micrófono. Nunca iba a leer una Biblia. Nunca me iba a parar delante de nadie a hablarles acerca de Dios. Ya usted sabe quién ganó, pero no le tire la historia. Estando en esa condición, decidí ser el malo de la película en mi casa. Así que de niño comencé a tomar. Lo primero que encontré a la mano fue el alcohol, así que comencé a hartar como perdido. No había mucho alcohol en mi casa, le repito, era una casa de gente creyente, así que no había mucho licor. Pero como pude, tomaba el vino de la Santa Cena, el agua del florero, poco de alcohol, alguna vaina, y le entraba como pudiera. Pero eso me abrió la puerta. Quería ser malo, quería ser bandido. Así que conocí a dónde estaba la olla del barrio. Siendo un niño me acerqué y le dije, venga, yo quiero esto. Y sabe, yo ni sabía armar un cigarrillo de marihuana, lo que llamamos un bareto. Y dije, mío, hágale. ¿Sabe? Yo, claro, eso es experto, es lo mío. ¿Te ni idea? Me acuerdo que compré un paco, y del paco normalmente puedan salir 20, 30 cigarrillos. Me salió medio, porque lo regué la mitad, eso es un despelote. Pero como pude, comencé a fumar marihuana solo, creyéndome el bandido. Y la verdad, le tengo que confesar, comencé a disfrutarlo siendo el malo de la película. Me sentía el renegado, bandido. Inspiraba miedo. Pero comencé a abrir puertas.
Siempre tuve la seguridad de que yo controlaba la situación, que la droga nunca me iba a controlar a mí, sino que yo la controlaba a ella. Que cuando yo quería podía dejarla. Sin embargo, descubrí que era más débil de lo que yo pensaba. La droga, marihuana, me llevó a probar la calle. Cuando reaccioné y miré para atrás, descubrí que era un adicto. Casi 16 años consumiendo. Comencé a hacer lo malo en casa. Las mentiras se volvieron la cotidianidad de mis días. El engaño, la trampa. Los que decíamos que éramos amigos, amigo ratón del queso, entre nosotros mismos nos goleábamos. Usted salía a una fiesta conmigo, con mis amigos, usted dejaba el celular pagando, tome que se lo robamos. ¿Quién lo manda? Perdió. Y así como a mí me lo robaban, pues yo también lo robaba. Lleve para que chupe. Nos dábamos parejo. No había fidelidad, no había que la novia del uno, nada. Eso era un desorden. Pero para conseguir plata, pues tocaba muchas veces arriesgarse, robar o hacer alguna fechoría. Y tocaba entrarle. Engañar, estafar, embaucar. Y se volvió la cotidianidad. Ahora, como ya no lo podía controlar, ya no era tan chévere, ya no se disfrutaba igual. Así que el vacío comenzó a crecer dentro de mi corazón. Ya me sentía una mala persona. Recuerdo que mis hermanas, yo tengo 3 hermanas mayores, cuando yo llegaba a casa me decían: ahí llegó Satanás. Siempre recuerdo esto. Las mamás a uno le decían de chiquito, no sé si todavía, pero las mamás, cuando el hijo anda en malas compañías, la mamá les dice: mijo, esa amistad suya no me gusta, ¿sí o no? Mijo, esa amistad es que hay algo en ese amiguito suyo que es que no me cuadra, ¿cierto? Mire, a mí mi mamá nunca me dijo eso de mis amigos. Eran las mamás de mis amigos las que le decían eso a ellos de mí. Porque yo era una caspa, era malo. Yo incitaba siempre a la maldad, al abuso, a la trampa, a la mentira. Incitaba al robo, incitaba a la calle, incitaba al descontrol, a los excesos, a las drogas, al alcohol, al engaño. En un momento de mi vida, ya no era un niño, ya me había convertido en un adulto. El futuro que me esperaba era el peor de los peores. Había estado incluso en prisión, en una celda. Así que me quedaban fácilmente, lo único que me esperaba eran 3 caminos. Yo mismo le confieso que muchas veces concebí, articulé, pensé quitarme la vida. Porque la depresión, la angustia, la soledad comenzó a invadirme. O un hospital por una sobredosis, por un exceso. Me comenzó a pasar algo en mi cerebro de tanto consumir, tanto químico, porque en la calle se consume y de lo peor. Cuando puedes, compras algo medianamente puro que llamamos, pero con el tiempo ya eso se vuelve químico, que es basura misma. El bazuco, la cocaína, las pepas, los ácidos, una cantidad de químicos que comienzan a distorsionar tu cerebro. ¿Recuerdan en los televisores antiguos que tenían perilla? Que cuando uno los prendía o la imagen se iba, se distorsionaba un poco la imagen, quedaba como en blanco y negro, salían como unas bolitas y hacía algo así como, y hasta que volvía la imagen. Me comenzó a pasar eso, pero en mi cerebro. Cuando yo estaba consumiendo, sentía, lo veía literalmente, no le estoy exagerando. Comencé a ver y veía colores, veía bolitas. Y el problema era que mi cerebro se quedaba apagado. Yo no sabía cuánto, seguramente era un par de segundos. Pero mi cerebro se apagaba y volvía yo en sí en días. 2, 3 días después, 4 horas, 6 horas o días. Así que estaba en motor automático, ni sabía dónde estaba, ni sabía lo que hacía. Una vez me asusté muchísimo porque me pasó una de esas situaciones y cuando desperté en un potrero. Un domingo en la mañana, recuerdo, salí de fiesta,
no sé cuántos días llevaba, se me apagó el cerebro, quedé en piloto automático y amanecí en un parque en Bogotá, un frío tremendo, 4 o 5 de la mañana, era un domingo. Y recuerdo que alguien me tomó por el brazo y me dijo: David, ¿usted qué hace aquí tirado? Y yo, no, pues no, la verdad no sabía qué decir. No, ¿estás rumbeando? Y me dice: no, pero aquí no hay nadie, tú estás tirado en la calle. Y me dice: venga, le brindo pues para que se quede en mi casa esta noche, por lo menos hasta amanecer, que acá es peligroso. Y yo, sí, gracias. Y recuerdo que me llevó a la casa mi amigo, era un buen amigo que conocía. De pronto, medio somnoliento y medio borracho, recuerdo que el tipo comenzó a tocarme, me quería violar, el desgraciado. Y yo, medio como pude, lo pateé, rompí una puerta, grité, hice escándalo. Pero me asusté y dije: venga, donde yo me pase esto y no reaccione, dejo de vivir esta vida loca y me convierto en una loca. Así que esto está complicando, ¿no? Usted se ríe, pero yo me estaba asustando. Así que yo dije: otro camino mío es el hospital, una sobredosis allá, una cosa complicada. Y el tercer camino, que para mí era el peor, era la cárcel. Ya había estado en ella, ya sabía que era pasar en una celda. La soledad, el peligro, el frío de los barrotes, lo fétido de ese olor, lo salvaje que te toca volver. A los que han estado sabe que toca volverse uno modo salvaje, sobrevivir. Y dije: como voy pero mal. Ya no era un niño. Así que en esa decepción y en esa amargura tuve que reconocer y decir: la verdad es que yo soy el malo de la película, y todo lo malo que me está pasando, la verdad me lo merezco. He usado a muchas mujeres, me he aprovechado de todas, me he burlado de amigos, he robado, he herido a papá, he herido a mamá, he traicionado a mis hermanos. La verdad me merezco todo lo que me está pasando. Creo yo que como Judá, lo único bueno que recuerdo en ese momento es que dije: si hay algo que yo pueda hacer, y en medio de mi dolor, ya se volvía común esas reflexiones interiores donde te sientes mal y dices: algo tiene que cambiar. Y en medio de esa situación, un día llorando, dije: Dios, ayúdame. Si de verdad existes, si de verdad eres real, sácame de lo podrido, de este desierto, de esta tormenta que se ha vuelto eterna. Haz algo por mí. Comencé a pedir ayuda a Dios. La verdad pensaba que no lo merecía. Había muchos que también le pedían ayuda. Yo no era el único. Cuando estaba en la calle, le confieso, con muchos más les escuchaba decir: el único que nos puede ayudar es Dios. Y en las borracheras decíamos: el único que nos puede ayudar es Dios. Sé que no tenía como mucha esperanza yo, porque decía: yo le pido, pero como que no funciona. Y quiero volver a la historia del malo de la película. Aquí hay varios malos, pero del más malo, Judá, el traicionero, vende hermanos, abusador, engañoso. Dice la historia que fue tanta el hambre. ¿Se acuerda que le conté que habían hambre y que su papá dijo: por allá no vuelven con Benjamín porque lo pierden? Allá estaba otro hermano preso. Pero el hambre en la tierra era tanta que tenían que volver a Egipto a comprar comida. Así que Judá le dijo: papá, déjame llevar a Benjamín. Yo creo que Judá ya también estaba amargado. Ya no era un niño, ya era un hombre adulto. Era el malo de la historia. Judá me enseña a mí una lección. Dice que él le dijo: papá, déjame llevar a Benjamín y yo te respondo. Le digo: pero ¿con qué me va a responder? Usted es un bandido. Digo: mire, papá, yo te respondo con mi vida. Yo te respondo con mi vida. Papá lo escuchó y dijo: bueno, vaya pues. Pero ojo, no me haga perder a Benjamín, se lo ruego. Mire, si Benjamín se pierde, usted me arruina la poquita paz que me queda. Judá, confrontado, seguramente cansado de ser el malo de la película, dice que regresó a Egipto. Y cuando fue y se presentó a aquel hombre desconocido que les había propuesto una transacción para regresarles y venderles comida, le dijo: mire,
Usted nos prometió que si le traíamos a nuestro hermano Benjamín, usted nos vendía comida. Bueno, fue un esfuerzo, papá no lo quería dejar ir. La verdad no le hemos contado la historia, pero es que el hermano de Benjamín, un tal José, está muerto. Y la verdad eso ha causado mucho dolor en papá. Así que fue un esfuerzo traerlo, pero créanos, miren, necesitamos que nos venda comida. Aquí está Benjamín, que suelta a nuestro hermano que está en la cárcel y nos deje regresar. José, que estaba ajeno a todo lo que había pasado en casa, tenía otro plan. Efectivamente les vendió la comida, sacó a su hermano de la cárcel. Todo parecía muy normal, pero en el momento que tenían que regresarse a casa con los animales cargados de alimento, intencionalmente José mandó a esconder en el bulto donde llevaban la comida. Cada hombre, cada hijo de Jacob, cada uno de estos muchachos tenía un animal, y en el animal llevaba cargada unos bultos de alimento. Y José mandó a esconder intencionalmente en la comida de Benjamín la copa que él usaba, una copa lujosa. Cuando los hermanos, inocentes de lo que había planeado aquel extraño egipcio que les vendía comida y que les hacía preguntas acerca de su historia y de su padre y de su familia, cuando ellos se despidieron de aquel hombre y salieron rumbo a su casa a encontrarse con papá, fueron detenidos sorpresivamente por los guardias de aquel hombre egipcio extraño. Fueron detenidos y les dijo: mire, ustedes se robaron una copa. Y todos dijeron: ese bendito, ese mínimo fue Judá, ese es el tramposo de la familia. Judá, hombre, ¿cómo le ocurre a usted? Nos están haciendo un favor y usted aquí atraca a este man. Judá dijo: no, yo no tengo nada, mire, yo quiero cambiar. Pero nadie le creía. Y dijeron: mire, ¿sabe qué? Aquí vamos a tener que esculcar a cada costal. Mínimo ustedes lo escondieron en el costal. Pero ellos sabían lo que estaba pasando. Me refiero a la guardia de aquel hombre extraño egipcio que era su hermano. Dice que cuando esculcaron, justo en el costal de Benjamín apareció la copa. Así que la sentencia era muy sencilla. Le dijeron: mire, váyanse todos ustedes y regresen a donde su padre. Pero Benjamín, que se robó la copa, tiene que permanecer aquí esclavo. En verdad no era para que permaneciera esclavo. Lo que estaba buscando aquel extraño hombre egipcio, que ya sabemos que era José, era reencontrarse con su hermano. Era decir, seguramente José decía: mire, si a mí me hicieron esto estos desgraciados, si Judá está en medio de todo esto, no me imagino lo que le pueda estar pensando hacer Judá a Benjamín. Judá nos lleva en la mala a los hijos a mí, a José y a Benjamín. Yo ya padecí, yo ya estuve en las garras de ese tal Judá, y yo no quiero que a Benjamín le pase lo mismo. Así que mandó a meter preso supuestamente a Benjamín. En aquel instante, Judá reaccionó. El malo de esta película. Mientras que todos sus hermanos dijeron: bueno, no podemos hacer nada, tocó llevarle la mala noticia a papá. Judá dijo: no, mire, yo ya suficiente mal he hecho. Tuvo un instante de lucidez, tuvo un instante donde recapacitó, tuvo un instante donde decidió cambiar y dijo: yo no puedo seguir igual. Algo tengo que hacer bien en la vida. No puede ser que mi vida sea conocida como la del mentiroso, la del usurpador, la del engañador, la del falso, el vendermanos, el abusador, el que camina con prostitutas, el degenerado, el malo, la chanda de la casa. No. Así que fue y enfrentó a aquel hombre egipcio desconocido. Permítame leer la Biblia. Permítame leer las palabras que le dijo Judá a este extraño hombre. Se relatan en Génesis capítulo 44, versículo 18. Judá dio un paso adelante, dice la Biblia, y le dijo a aquel extraño hombre egipcio: por favor, mi señor, permita que su siervo le hable tan solo unas palabras. Le ruego que no se enoje conmigo a pesar de usted tan poderoso como el mismo faraón. Usted anteriormente nos preguntó a nosotros
si teníamos un padre o un hermano. Se nos hizo raro sus preguntas, pero nosotros le respondimos: sí, mi señor tiene un padre que ya es un anciano. Tiene un hijo menor, Benjamín, que le nació en su vejez. Su hermano, de padre y de madre, es el único que le queda. Usted nos dijo que lo traigamos a su presencia, que usted lo quería ver con sus propios ojos, pero nosotros le dijimos a usted: mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre porque su padre moriría. Pero usted nos insistió y nos dijo: a menos que su hermano venga con ustedes, nunca más volverán a ver mi rostro y nunca más les venderé comida. Entonces regresamos a la casa. Le dijimos a nuestro padre lo que usted nos había dicho, pero él se negó a dejarlo traer. Sin embargo, tiempo después, cuando él nos dijo que volviéramos, que el alimento se había acabado, le respondimos: no podemos ir a menos que permitas que nuestro hermano Benjamín nos acompañe. De lo contrario, nunca llegaremos a ver el rostro de aquel hombre, a menos que nuestro hermano menor esté con nosotros. Entonces mi padre nos dijo: como ya saben, la esposa que yo amaba tuvo 2 hijos. Uno de ellos se fue y nunca más regresó. Sin duda fue despedazado por algún animal salvaje y no he vuelto a verlo. Si ahora alejan también a su hermano y él sufre algún daño, ustedes mandarán a la tumba a este pobre hombre entristecido y canoso. Ahora, mi señor, yo no puedo regresar a la casa de mi padre sin este muchacho. La vida de nuestro padre está ligada a la vida de este joven. Si nuestro padre ve que el muchacho no está con nosotros, morirá. Nosotros ciertamente seremos responsables de haber enviado a la tumba a nuestro padre entristecido y canoso. Yo ya he hecho lo suficientemente malo y no quiero seguir así. Mire, es más, señor, yo le garanticé a mi padre que yo me haría cargo de este muchacho. Le dije que si yo no lo llevaba de regreso, yo cargaría con la culpa para siempre. Usted no me entiende, pero yo soy el malo de la película. Por favor, mi señor, le propongo un acuerdo. Permita que yo me quede aquí con este esclavo, como esclavo, perdón. Deje regresar al muchacho con sus hermanos y tómeme a mí como culpable y hágame esclavo suyo. Dice que cuando Judá hizo esto delante de aquel hombre, lo conmovió. Lo conmovió a aquel hombre a ver a su hermano Judá, que nunca se había arrepentido por nada, nunca le había importado nada, nunca había pedido perdón a nadie. Y en un instante, años después, él sabía y estaba viendo a Judá, el que lo vendió, el que lo traicionó, el engañador, el usurpador, el malo de la película, pidiendo misericordia, pidiendo perdón, pidiendo arrepentimiento. Dice la Biblia que Judá se humilló delante de aquel hombre sin saber su destino y dijo: si tengo que ser esclavo, pues tengo que pagar por todos los delitos. La verdad, me lo merezco. Pero en aquel instante, su hermano, que era el importante, el egipcio extraño, dice que se quitó, literalmente dice que se quitó su ropa, le descubrió su rostro y les dijo: yo soy José, su hermano. Se comenzó a llorar y conmovido le extendió el perdón. Le extendió el perdón que Judá no merecía. Lo perdonó, pero no suficiente con el perdón. Le dijo: mire, la verdad, yo tenía un plan, pero Judá, me has conmovido. Dice la Biblia, para hacerle corto la historia, que Judá, de siendo el malo de la película, se volvió el monpirri, el mejor amigo, el de confianza de José. Incluso le dijo José a Judá: vaya a papá y cuéntele que yo estoy vivo. Es más, vaya, tráigalos a todos. Él fue y enfrentó a papá. Judá comenzó a sonreír. No sabía cómo estaba recibiendo tanto perdón y tanta misericordia. Cómo, de siendo el malo, ahora lo trataban bien. Cuando llegó a casa le contó a papá. Papá lo abrazó. Ni siquiera le preguntó ¿cómo era esto posible si él le había dicho otra versión durante más de 22 años? Pero lo perdonó. Dice más adelante la historia que Judá tuvo acceso a toda la riqueza que tenía su hermano. Dice que Judá fue promocionado y puesto en lugares de privilegio. Mire, cuando Judá murió, o mejor,
Cuando Jacob, el papá, murió, cuando el papá murió, dio unas palabras a cada uno de sus hijos. Cuando llegó el turno de Judá, todo el mundo estaba expectante a ver qué iba a decir papá. Seguramente, bueno, mi hijo medio desgraciado, pero bueno. Sin embargo, papá sorprendió a todos en aquel momento. Mira las palabras que dijo: Judá, tus hermanos te alabarán. Agarrarás a tus enemigos por el cuello. Todos tus parientes se inclinarán delante de ti. Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse su presa. Judá, más adelante en el versículo 10 le dice: el cetro, el reino, no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes. Incluso después de Judá vendrá uno que será rey por siempre, aquel a quien todas las naciones honrará. Él ata su potro a una vid, la cría de su burro a una vid escogida, lava sus ropas en vino, sus vestidos con el jugo de las uvas. Está hablando de Jesús. Sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. El desgraciado de Judá se volvió un hijo de honra, se volvió un hijo de estima, se volvió un hijo de grandeza. ¿Qué fue lo único que tuvo que hacer Judá para recibir todo ese perdón? Se los dije, se los leí: arrepentirse. Solamente cuando se arrepintió, recibió todo el favor y la misericordia. Cuando se arrepintió, cuando reconoció, cuando por primera vez aceptó sus pecados, fue consciente, no fue un arrepentimiento más. Hizo un alto en su vida y dijo: mire, la verdad, yo soy malo, me merezco lo que me está pasando, y si alguien me puede perdonar, me arrepiento. Y yo, inspirado en esta historia, recuerdo que alguien me dijo también en medio de mi soledad y mi tristeza, mi desamparo: David, si tan solo te arrepintieres de tus pecados, si tan solo reconocieras que lo que tú has hecho ha estado mal, y de corazón le dices a Dios que te ayude. Y yo le dije: yo muchas veces, borracho, drogado, le he dicho a Dios que me ayude. Me dijo: sí, pero no le pidas ayuda, arrepiéntete. Dije: y tan solo con arrepentirme de mis pecados, mi vida puede cambiar. Me dijo: haz la prueba, haz la prueba. Como Judá, se requiere madurez para arrepentirse, se requiere hombría para arrepentirse, se requiere sinceridad para arrepentirse. No es remordimiento, es arrepentirse de corazón. Recuerdo que una habitación sola, hice un alto en mi vida, reconocí mis fallas, el dolor que había causado a mi familia, el dolor que había causado a mis padres, el dolor que había causado en mi hogar, los delitos que había cometido, la mentira, el engaño. Y dije: yo merezco lo que me está pasando, pero si de verdad, Dios, esto es cierto lo que dice la Biblia, hoy yo decido arrepentirme. Me arrepiento de mis pecados. ¿Sabe qué pasó con la historia? El malo de la película terminó siendo el bueno de la película. Así como Judá, me celebraron en casa, yo no lo podía creer. Mis papás me perdonaron y me abrazaron. Mi familia me aceptó de nuevo. A mí me habían echado de la casa, mi familia me aceptó, me reconciliaron con ellos. No merecía la esposa que tengo. Hoy tengo una mujer que nunca probó la calle, nunca probó las drogas. Una mujer limpia que ama a Dios. Desde niña fue apartado para Dios. Ella era virgen. Una mujer sana, que un hombre como yo, de tanto mundo, de tanta lascivia, lujuria, no merecía. Tengo unos hijos que aman a Dios, unos hijos que procuran el bien. Sin merecerlo, se comenzaron a abrir puertas. Dios comenzó a proveerme. Gente comenzó a ayudarme. Así como a Judá, en un instante se arrepintió y su vida cambió. Se volvió el cercano del papá, tuvo acceso a toda la riqueza de su hermano.
fue coronado en gloria, aún en la muerte. Su papá lo puso como el principal de todos sus hermanos. Note esto, según lo que yo le leí en la Biblia, dice que no fue José el principal entre sus hermanos, fue Judá, el malo de la película. Mire, hay un hombre que es nombre sobre todo nombre. Su nombre es Jesús. Él mismo sabe de quién escogió ser descendiente. No de Benjamín, sino de Judá. ¿Sabe cómo se hace llamar él? Apocalipsis 5:5 dice que aún en el cielo y en la eternidad a Jesús lo llaman Jesús, el hijo del león de la tribu de Judá. Jesús mismo decidió ponerse el nombre de Judá, engrandecerlo. Y es un mensaje sencillo el que yo vengo a decirle. Seguramente aquí hay malos de la película, pero Dios te dice en esta noche: si tan solo haces un alto en el camino, si tan solo tomas una decisión, si tan solo decides arrepentirte y confesar que tú has pecado y le dices: Dios, ayúdame, su promesa es que Él cambiará, quitará la tristeza y la vergüenza y traerá honra sobre tu vida. Romperá la esclavitud, las cadenas, romperá las maldiciones y traerá bendición sobre tu corazón. Aunque no lo merezcas, te llenará de favores y misericordias. Podrás decir, como dijo el salmista en el Salmo 103: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque Él es el que ha perdonado todas mis iniquidades. Él es el que ha sanado todas mis dolencias. Él es el que ha rescatado del hoyo mi vida. Él es el que me ha coronado de favores y misericordias. Incluso Él es el que ha saciado de bien mi boca y me ha rejuvenecido como las águilas. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Todo eso está disponible para ti. La única condición es arrepentimiento. Es arrepentimiento. Quiero terminar preguntándole a alguien en este lugar si estás dispuesto a hacer un alto. Los malos de la película siempre terminan mal y se lo merecen, pero hay alguien que puede cambiar y darle un giro a la película de tu historia. Y aunque comenzaste mal, podrás terminar como el protagonista, como el mejor. Él lo hará por ti. Él lo hará por ti. Solo necesitas arrepentirte. No sé si alguien se está preguntando, yo me lo preguntaría, si alguien se está preguntando: venga, pero es que es un injusto. ¿Cómo así que uno solamente por arrepentirse la historia puede cambiar? No, el malo tiene que pagar. Película que sea buena, el malo merece que lo casquen, que le metan su levantada, por lo menos su apretada, su puñaleada, su costaleada, y que quede, si queda vivo, por lo menos que quede pero vuelto nada. Al malo tienen que latigarlo, humillarlo, tiene que pagar por sus pecados. ¿Por qué usted dice aquí, eso no es justo? Sí, parece que no es justo. Cualquiera diríamos lo mismo. ¿A usted le parece justo que la persona que a usted lo robó le perdonen todo y antes lo premien? ¿Cierto que no? ¿A usted le parece justo que la persona que quizás asesinó o violó a un familiar simplemente lo perdonen y termine siendo el bueno de la película? Eso no es justo. Pastor, ¿usted por qué está predicando algo en la Biblia que parece injusto? Déjame decirte, no es que Él no va a cambiar tu vida porque te lo merezcas o porque simplemente es un acto de magia. Dice la misma Biblia en Romanos 3:23 en adelante: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo,
Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. La Biblia está diciendo, es que Él te va a hacer justo, pero mira cómo. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por tu pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando contuvo su castigo contra ti y lo puso sobre Jesús. ¿Qué es lo que te quiero decir? Alguien en esta película va a pagar. Lo que pasa es que el amor de Dios dice, mira, yo pago por ti. En aquella cruz alguien merecía ser cascado, que me casquen a mí por amor a ti. Alguien debería ser latigado, que me latiguen a mí por amor a ti. Alguien merecía ser condenado, que me condenen a mí por amor a ti. Alguien debería morir, pues muero yo por amor a ti. En esta película alguien va a pagar, pero si tú te arrepientes, Jesús dice, yo pago por ti, yo pago por ti, yo pago por ti.